Muy buenos días, me presento, soy el ingeniero Rómulo Roberto Verástegui. Les voy a explicar lo que son los cuadros e infografías necesarios para la presentación de los proyectos en nuestra feria. Bueno, como sabrán, cada asignatura se ha encargado, mediante la ayuda de los docentes, de poder realizar los proyectos, vamos a decir, en el área de hardware, teniendo un resultado como tal. Ese es mi ejemplo. Pero para poder exponerlos ante una feria, se les va a pedir dos elementos más. Los elementos o el primer elemento sería un pequeño cuadro donde se pueda colocar lo que es el título del proyecto, el nombre de los integrantes de todos los integrantes que hayan participado en la realización del proyecto, el nombre de la asignatura, el nombre del docente y sin olvidarnos también el logo de la universidad. Elementos muy importantes que ustedes los van a poder presentar como una especie de carátula de presentación para todo el público. Pueden agregarle mayor información, mayor detalle a esto, no hay ningún problema, pero por el momento tendríamos eso. El segundo elemento que tendríamos que utilizar para nosotros sería un pequeño cuadro descriptivo. Si ustedes pueden ver aquí en la parte superior, es como si fuera una hoja, vamos a decir, es como un tríptico. El tamaño es de papel resma. El cómo lo pueden elaborar es mediante realizar el ploteo del mismo. Lo pueden realizar en ciertas fotocopiadoras cerca de la universidad, donde pueden plotearlo desde 15, 20 bolivianos aproximadamente, no es muy caro. El tamaño es grande, más que una cartulina, más o menos más que una hoja de cartulina, y generalmente vamos a tener bastante información descriptiva de nuestro proyecto. Es muy necesario que coloquen esto sobre una base con cartón, es decir, la hoja resma es bastante delgada, pero ustedes tienen que pegarlo sobre una especie, un cartón puede ser, o algo, o algún material bastante ligero y duro, de tal manera que pueda soportarse a sí mismo, que si fuera un tríptico abriéndose, que se quede sobre una superficie y eso nos va a ayudar muchísimo. Recuerden que a veces en las ferias o en los espacios que se nos brindan, no hay lugar donde poder colgar los elementos, pero esto es muy necesario que lo tengan. Para que cuando nosotros tengamos todos estos elementos, ya los podamos unir e integrar, vamos a tener nuestro pequeño stand, nuestra pequeña banca o la mesa donde vamos a colocar nuestro proyecto. Vamos a tener nuestro cuadro, el título del proyecto. Vamos a tener lo que es un cuadro descriptivo apoyado sobre la mesa, posiblemente. Vamos a tener eso. Y claro, ustedes van a estar participando de la exposición con mayor, eh, bueno, con mayor facilidad. ¿Qué va a tener tu cuadro descriptivo? El cuadro descriptivo está dividido en estas partes. Vamos a decir que el primero son los objetivos. Nosotros tenemos un objetivo del proyecto que ustedes están realizando. Hay una investigación de fondo para poder realizar este proyecto. Hay una aplicación como tal. Entonces, el poder tener esta aplicación generalmente conlleva un objetivo. Pueden empezar con verbos, como sabrán, cada docente les ha podido retroalimentar en el mismo y pueden hacer diseñar un proyecto electrónico para ciertas necesidades con el fin y demás. Ustedes lo pueden argumentar, lo tienen que editar y lo tienen que poner ahí. Los visitantes van a que saber por qué está realizando un proyecto y el objetivo principal está relacionado con esto. Pueden colocar tanto objetivo principal o objetivos secundarios o solo objetivo principal, dependiendo de lo que ustedes o cada uno de ustedes opinen que es lo más conveniente para ustedes. Tiene que haber una lista de materiales o componentes que van a tener. Yo tengo algunos nombres, por ejemplo, un elemento, la cantidad, vamos a decir un BT-136, este es un TRIAC, pero mucha gente que pueda visitarlos no precisamente va a ser del área, por lo tanto, entonces tienen que integrar una especie de foto o una foto que pueda ayudarlos a ustedes a describir qué es ese BT-136. Tal vez ustedes lo conocen y está en el circuito, pero personas externas que van a venir a escuchar sus exposiciones no lo van a conocer. Entonces, muy necesario. Entonces, cada uno, repito,
Cada uno de los elementos o componentes que vayas a integrar en tu componente, los más principales, si son hartos, tienen que estar acompañados, vamos a decir de esta manera, de una foto que los pueda identificar fácilmente. Así las personas lo van a relacionar de mejor manera. El siguiente punto que tenemos es el procedimiento. El procedimiento generalmente está relacionado con subtítulos o subtemas dentro de las etapas, vamos a decir, de tu construcción de tu proyecto de hardware, que ustedes lo han definido en función a ciertas prioridades, requerimientos, bueno, a la misma funcionalidad del proyecto mismo. Y para poder hacer el procedimiento solo se requiere el subtítulo, es decir, no hay que escribir párrafos enteros donde solo tengan los nombres de las etapas. Por ejemplo, aquí yo estoy poniendo un ejemplo que es el nombre de las etapas del sensor. Puede venir acá y pueden venir otras etapas más que ustedes como simplemente subtítulos y ustedes van integrando toda la demás información en este contexto para poder ayudarse en la explicación y en la exposición. Nosotros tenemos imágenes, vamos a decir, que la tienen que relacionar con lo que están exponiendo. Por ejemplo, yo tengo aquí lo que es un diagrama de bloques. Este pequeño diagrama de bloques, lo voy a escribir acá. Este pequeño diagrama de bloques sintetiza generalmente o mejora la interpretación de todo lo que estás explicando para las personas que no puedan entender el proyecto o el mecanismo o los elementos o los componentes electrónicos. El diagrama de bloques generalmente está relacionado con flechas que te dicen cierta direccionalidad y te muestran ciertos elementos donde tú puedes exponer. Nosotros tenemos un cierto elemento. Ese elemento puede estar acompañado de una foto o una imagen, por ejemplo, que ustedes también ya lo han puesto en ciertos lugares aquí en sus listas de materiales, y la persona va a poder visualizar en tu cuadro o en tu imagen o en la maqueta que vayas a presentar, y vas relacionando y explicando cómo va trabajando sistemáticamente cada uno de las partes o elementos de tu sistema electrónico o de tu proyecto como tal. Lo relacionas de tal manera de interactuar. Nosotros tenemos también generalmente simuladores. Por ejemplo, uno de los simuladores que tenemos es el Proteus. En electrónica, son unos simuladores bastante eficientes y podemos mostrar aquí también los elementos que se están simbolizando para decir, este es el circuito, esto es lo que es en realidad para el armado del circuito, pero muchas veces las personas que son ajenas a la carrera no entienden. Por lo tanto, ustedes tienen que relacionar e interactuar con la persona que están exponiendo y diciendo, se relaciona de esta manera, cada uno de los elementos puede conllevar a una parte de un circuito formalmente estructurado dentro de nuestros componentes electrónicos y relacionar. Siempre vamos a tener una relación como tal. Un elemento importante también a tomar en cuenta es la programación. La mayoría de los proyectos, si es que compete al proyecto, claro está, si hay una especie de microcontrolador, si hay un programa como tal, un software, entonces nosotros nos apoyamos con un diagrama de flujo. Este diagrama de flujo generalmente va a estar para que la persona que va a estar escuchando su exposición pueda comprender mejor manera la forma o las etapas de cómo ha sido programado el dispositivo o el programa o la aplicación que ustedes estén presentando. No van a poder entender el código o codificación, pero sí pueden entender un diagrama de flujo que ustedes lo están poniendo. Entonces, una vez que ya tenemos esto, vamos a la parte de la aplicación. Para cualquier persona, cuando tú realizas un proyecto, generalmente tratas de resolver una problemática y esto está relacionado a una necesidad. Y tus proyectos están relacionados a solucionar ciertas cosas o a aplicarse en la vida real a ciertas cosas. Por lo tanto, tenemos una aplicación, dos aplicaciones o la cantidad pertinente que ustedes vean necesaria. Por eso es muy importante que ustedes puedan redactar sus aplicaciones. Esto, ¿con qué finalidad lo has construido? ¿Por qué aplicación en la vida real tiene? ¿Qué puede ayudar como tal? Y esto lo redactan porque es muy importante que todo proyecto tenga un resultado y una aplicación como tal. Eh, Casi para terminar, tenemos lo que son las conclusiones. Las conclusiones generalmente están relacionadas a lo que has aprendido como estudiante en el transcurso de la creación de tu proyecto, ya sea con los componentes electrónicos, ya sea en la investigación, ya sea en los resultados de experimentación que tú has tenido.
vas a tener tu redacción de tus conclusiones en este apartado. Y no olvidar, y es muy importante resaltar esto, que nosotros tenemos lo que son las referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas, este proyecto ha nacido de una investigación. Esa investigación nos ha tardado un cierto tiempo durante todo el semestre y generalmente ha sido en base a artículos científicos, libros, textos, proyectos de grado, inclusive tesis, donde ustedes han rescatado ciertos elementos de esos documentos y los han podido integrar en su proyecto físico y en su documento final, que va a ser un informe que lo van a presentar a su docente como evidencia de su proyecto final. Por favor, en este caso, ustedes tienen que tener mínimo 3 referencias bibliográficas, las más importantes que lo tengan, y máximo 5 bajo las normas APA. En función de esto, ustedes tienen que... Finalmente, ya tendremos todas las herramientas necesarias para la exposición. Algunos pueden integrarlo esto con sus laptops, con sus televisores, si así lo ven pertinente, pero son los requerimientos que necesitamos para nuestra feria. Agradezco a todos que hayan podido presenciar y bueno, les agradezco mucho. Muchas gracias.